El tema de hoy, el derecho a la religión. Nosotros hemos examinado en el proceso histórico de la humanidad que desde principios, desde lo que tenemos conocimiento histórico, el ser humano se hace preguntas fundamentales. Y ese es el verdadero origen de las creencias y las religiones. Esas preguntas fundamentales, entre otras, son las siguientes. ¿De dónde vengo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué hay naturaleza? ¿Por qué hay animales que se destruyen unos con otros? ¿Se almuerzan unos a otros? ¿Por qué la naturaleza es cruel con el ser humano? ¿Por qué hay árboles? ¿Por qué hay montañas? ¿Por qué hay erupciones volcánicas? ¿Por qué el mar a veces se transforma en tsunamis? El porqué de todas estas preguntas es lo que ha llevado al ser humano a pensar críticamente acerca de su existencia. ¿Qué sentido tiene mi vida?, dice el ser humano, a través de la historia. ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito real de todo esto? ¿Qué hay antes de nacer? ¿Qué hay después de la muerte? ¿Por qué no podemos saber todas las cosas que están a nuestro alrededor? ¿Por qué poco a poco vamos entendiendo, pero aún así seguimos confundidos? Ese es el verdadero origen de las religiones y de las creencias. La respuesta a todas estas inquietudes, que muchas veces no son resueltas, quedan ahí en el limbo. Pero hay aproximaciones a esas explicaciones fundamentales. El propósito de este podcast es defender el derecho a la religión, porque nadie ha dicho la última palabra acerca de las creencias, acerca de todas las explicaciones que ya expusimos acá, de todas esas preguntas que hemos expuesto anteriormente. Entonces, en los países donde tenemos libertad de culto, como se llama desde el punto de vista legal, esa libertad de culto nos permite exponer nuestras ideas de manera libre y tranquila, entre comillas. A veces somos perseguidos los libres pensadores o las personas que opinamos diferente a otras religiones, a otras creencias. En algunos países hay que tenerlo muy en cuenta. No existe la libertad de culto, sino todo lo contrario. Hay una religión fundamental del gobierno, de las personas que en ese momento tienen a cargo el gobierno e imponen esa religión a nivel nacional. Incluso los rituales son obligatorios, la hora de la oración, la hora de descansar, la hora de tramitar los asuntos laborales, la hora de organizar la familia para que vaya al culto correspondiente. Es decir, el gobierno se apropia de la idea de la religión y no estamos de acuerdo tampoco con ese concepto. Estamos de acuerdo en que haya libertad de cultos, pero no estamos de acuerdo en que ninguna religión, ningún culto y ninguna creencia nos sea impuesta. Porque nadie tiene la última palabra en el asunto de las creencias. No hay ningún libro sagrado que nos haya explicado todo. Hay aproximaciones de las explicaciones a estas inquietudes que ya hemos hablado, pero principalmente al sentido de la vida. ¿Para qué estamos aquí? ¿Cuál es el propósito? Todos esos libros tienen aproximaciones y ninguno de ellos nos puede ofrecer la última palabra. Sí, sé que algunos van a disentir, van a protestar por lo que acabo de decir, pero es su punto de vista.
los demás también tenemos derecho a opinar y las otras creencias también tienen derecho a opinar. En la India las creencias fundamentales están basadas en la reencarnación, en el samsara, esa rueda que se repite hasta que el espíritu va a alcanzar finalmente el nirvana, que es la superación del bien y del mal, de lo positivo y lo negativo, y entrar en un estado fundamental del espíritu donde ya todo está superado. Ese famoso nirvana equivale a ir al cielo en otras religiones. En otros aspectos de otras creencias, pues la gente tiene que hacer sacrificios para obtener ese perdón divino, esa explicación de la razón de ser de su existencia. Y esos rituales pues son respetables. Todo mundo tiene derecho a hacer sus rituales y su religión, siempre y cuando esa religión, ese ritual y esas creencias no afecten a otros, no afecten la estabilidad de la nación, de la ciudad, de la familia y del entorno en el cual se vive, ese barrio, esa comunidad. Nosotros debemos respetar y debemos velar porque ese respeto realmente sea consagrado en las constituciones de los países. Pero cada uno tiene el derecho a escoger su creencia, su religión. Es decir, cada quien, como nadie tiene la última palabra, cada quien puede escoger en qué creer. Y si esa creencia, ese ritual y ese estilo de vida lo hacen feliz, pues hay que respetar esa creencia. Hay que respetar esa felicidad relativa a ese individuo, a esa comunidad, a ese grupo, a esa secta. Porque en realidad todas las creencias terminan convirtiéndose en sectas. Secta, reunión de personas que creen X asunto de la historia de la humanidad y de sus principios y sus finales, y eso lo transmiten a otros de manera obligatoria, de manera ritualística también. Entonces se convierten en sectarios. Esa secta cree que tiene la última palabra. Pero todos tenemos la responsabilidad de respetarnos unos con otros. El propósito fundamental de este podcast es hacernos ver que cada quien puede escoger su religión y ser feliz con ella, si esa creencia lo hace feliz. Porque no tenemos el derecho a quitarle a las personas una creencia si no le vamos a ofrecer algo diferente que lo pueda hacer feliz y tranquilizarse. Algunas personas han encontrado la felicidad y la tranquilidad en el cristianismo. Otros lo han encontrado en el judaísmo. Otros en el hinduismo, otros en el budismo, otros en el yoga. Otras personas sencillamente somos libres pensadores y seguimos en la investigación del por qué, para qué, cuál es el propósito de esa existencia humana. Entonces, significa esto que todos debemos respetar las creencias de los demás y que es un derecho fundamental en la mayoría de las constituciones de los países laicos. Es importante ese tema, porque los países que imponen la religión pues ya están violando un derecho fundamental de los seres humanos, que es el derecho a creer, el derecho al culto, el derecho a la religión. Ese famoso derecho a tener la creencia que nosotros creamos, que es posible para cada individuo, para cada familia y para cada sociedad. O sea, el derecho al libre culto, el derecho al libre albedrío, lo que yo quiera creer, es un derecho fundamental que debe ser respetado. Nosotros como seres humanos seguiremos eternamente, lo decimos los libres pensadores,
eternamente buscando el porqué de las cosas. Y parece ser que en realidad, en parte, el sentido de la vida consiste en esa búsqueda de la verdad. Y ahí permanecemos, aún seguimos ahí. Este mundo está lleno de guerras por territorios y por riquezas, pero también de guerras espirituales, de guerras religiosas, por imponer una creencia, lo cual está mal, porque nadie tiene la última palabra en creencias. Sí, algunos se irán a molestar y me irán a criticar, pero estoy exponiendo mi punto de vista como libre pensador. Y lo que quiero dejar aquí es un mensaje de paz, de tranquilidad. Respetémonos como creyentes, como investigadores, como filósofos, como libres pensadores, para que podamos vivir en paz y hacer un mundo quizá mejor, que es el propósito final. Ustedes pueden compartir estas ideas en el canal Oro Espiritual de Spotify y Oro Espiritual de YouTube. Nos pueden también escribir al email oroespiritual@gmail.com para que nos expongan sus ideas y nos critiquen si es necesario. Escriban, déjense saber, déjense ver con sus puntos de vista. Incluso recomiéndenos temas, qué temas les gustaría escuchar. Compartan con 10 personas, 10 familiares, 10 amigos estas ideas para que podamos vivir en paz en un mundo donde haya derecho a la religión. Compartan para que este canal crezca. Quisiéramos llegar a millones de personas para que el libre albedrío, el libre pensamiento, el libre pensador pueda expresar sus ideas. El propósito fundamental del podcast de hoy es el respeto a la religión de cada quien, el derecho a la creencia de cada quien, porque cada quien es feliz con lo que cree. Al menos está intentando encontrar ese camino. Al menos está intentando ser feliz con su culto, con su religión, con su ritual. Y eso tiene que ser respetado porque el ser humano tiene derecho a buscar, a pensar, a investigar. Incluso se debe respetar el cambio de religión. Sí, usted pudo haber nacido en una religión X, como le ha pasado a muchos católicos, que se pasan de católico a protestante, o incluso a budista, o incluso a hinduista. Y ese derecho también es fundamental. Hoy en día hasta los judíos reciben otras personas que no sean de la raza de ellos, pero que tengan el respeto a esa creencia. Sí, lo respetamos. Y ese derecho a esa religión es lo que estamos enfatizando en el día de hoy. Nadie tiene la última palabra, pero sí queremos que se enfatice que el derecho a escoger religión es parte de los derechos humanos, de los derechos fundamentales de las creencias del ser humano. Este podcast y este análisis ha sido la reflexión de hoy para que promulguemos un mundo en paz. Las guerras religiosas no tienen sentido. Las guerras por ideas fundamentales acerca de quién es Dios, de dónde venimos, a dónde vamos, por qué estamos aquí, cuál es el propósito. No debe haber guerras, sino todo lo contrario, debe haber diálogos. Qué bonito sería poder hacer tertulias con amigos y familiares para que cada uno exponga su real idea de Dios, su real idea del sentido de la vida, del por qué estamos aquí. Expóngalo con libertad, expóngalo sin tapujos. Y si no cree en nada porque está confundido, también expóngalo. Bueno, mandamos un mensaje de paz y queremos que este mensaje llegue a millones de personas en el mundo. Quizás haya lugares donde no se permita difundir este audio y este podcast, pero hagan lo posible para que
la paz y la concordia se dé en el planeta Tierra. Está difícil, pero no es imposible. Seguimos en la lucha. Esto ha sido el tema de hoy. Esperamos haber despertado conciencia al respeto de la religión y que cada quien escoja lo suyo de manera libre, de manera como lo hacemos los libres pensadores, de manera tranquila expresando nuestros puntos de vista. Que tengan un bonito día, una buena semana y que Dios bendiga su camino.